Bueno, hola, mi nombre es Santiago Estupiñán y hoy vengo a hablar sobre el despojo y la restitución de tierras. Como bien sabemos, Colombia ha tenido pues una historia demasiado abrumadora y en parte terrorífica debido al tema de la violencia, ¿sí? Pues muchos sabemos que fue una época en la que pues el país se vio como envuelto en demasiados desastres, asesinatos, desapariciones, torturas, incluso destrucción a la infraestructura en las principales ciudades y demás. Y pues como sabemos, se da también como todo este proceso de la violencia entre grupos paramilitares, de la guerrilla, el gobierno contra todos y así, ¿sí? Tenemos que comprender que en este tiempo, el, los primeros afectados, a modo como grande es o fueron, los campesinos, ¿sí? Esto debido a que, prácticamente, pues, el despojo, de tierras era más que todo hacia ellos, en cuanto a sus fincas, en sus espacios, pues, en la zona rural del país. Y, esto también debido era porque los principales territorios que se despojaron, o las principales tierras que se despojaron, eran territorios que se basaban en la agricultura, en la agronomía y demás. Digamos que prácticamente estos despojos de tierra, se daban, como con muchos fines, ¿sí? Y a busca de algo por parte de los paramilitares y demás. Pero, para que comprendamos esto un poco mejor, eh, se hizo esta presentación en base a una lectura, la cual es, o bueno, se llama Despojo de tierras campesinas y vulneración de los territorios ancestrales. Esta página, pues digamos, o bueno, este texto nos da como una introducción a lo que fue el despojo de tierras y comenta como toda esta situación y habla también sobre la restitución de tierras. Pero para comenzar, pues tenemos que comprender, como ven en la parte, en la esquina izquierda superior. Estos son tres fines con los cuales se hacía el despojo de tierras. Uno es el económico, el otro es el político y el otro es de objetivo militar. ¿Sí? Como sabemos, pues digamos que al momento de tener las tierras es mucho mejor para los paramilitares tener como esto en su posesión debido a que tienen como un poco más de terreno frente a los demás. ¿Sí? Economía, pues porque como les decía antes, se utilizaba principalmente las partes que son de ganadería, ¿sí? Y todo este tema que pues digamos que el país de por sí es un país que es muy agrónomo y agropecuario y demás. Y en cuanto a política, pues porque digamos, muchas de las guerras que se dieron aquí internas en Colombia se dan por el tema político, ¿sí? Por quién sube al poder, por quién no. Si recordamos, pues se tiene mucho presente el tema de la lucha bipartidista entre los liberales y los conservadores. Luego de esto, gracias a como a estos objetivos por el cual se hace el despojo de tierras, eh, da como resultado a 4.360.000 personas desplazadas en, como digo, principalmente en la parte rural. También debemos comprender que muchas de estas personas terminaban en las zonas urbanas de la ciudad, como Bogotá, Medellín, entre demás ciudades que hay en el país. Sí, y pues digamos que esto también era como un objetivo estratégico. Entonces, esto porque ¿por qué se dice como objetivo estratégico? Es porque, digamos, a partir de las tierras se pueden generar muchas más cosas que le van a servir a estos grupos paramilitares, las guerrillas y demás, ¿sí? Debido a esos 4.360.000 personas que fueron desplazadas, Colombia se posiciona en el segundo país a nivel mundial con más desplazados. Y esto también nos lleva a muchísimas cifras que se dan en el año, o bueno, es como un estudio que se hizo entre 1998 a 2008, en el cual se dice que el total de las hectáreas que fueron despojadas o que fueron forjadas a ser abandonadas es de 5.5 millones.
de hectáreas, ¿sí? Digamos que igualmente se hicieron muchos más estudios o otras publicaciones. Dicen que hubieron en el 2010 6.6 millones, que entre 2006 a 2010 habían 11 millones y cosas así, ¿sí? Pero pues esta es una de las cifras como que más se ha tenido presente. Algo que tenemos que comprender es que, digamos, la violencia, como lo representamos aquí en el centro de esta exposición, son los panfletos, gente muerta y el boom, pues que son de tantas explosiones que hubieron en el país. Como bien sabemos, pues también aquí entran los grandes carteles del narcotráfico, como el cartel de Medellín o el cartel de Cali y demás. Pero pues bueno, de esto no estamos hablando. Estamos hablando del despojo de tierras. Luego de un tiempo se empieza como un proceso para la paz, ¿sí? En el cual pues se busca generar la paz en el país. Eh, lo que hace parte de eso es la restitución de tierras y también se crea una ley de justicia y paz. Además de eso, cuando se empieza todo este proceso de paz en el país, se empieza a hablar de lo que es el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Esto pues obviamente se busca con darle una remuneración monetaria a las personas que fueron afectadas, a aquellos campesinos que fueron desplazados. Y digamos que en todo este proceso de paz y de justicia y demás, también obvio entran los grupos paramilitares. ¿Qué pasa con esto? Digamos que en muchos puntos los paramilitares pues deciden como confesar, como, decir, bueno, sí, hicimos esto, quitamos tierras aquí, quitamos tierras allá y eso. Y antes de continuar, tenemos que comprender que, digamos, uno de los, o bueno, los principales puntos en donde más se restituyeron personas o en el de más se despojaron tierras fue en la costa atlántica, en el Chocó y en el Urabá antioqueño. Em, también, pues a esto, esta lectura nos dice que la restitución de tierras va muy conectada con lo que es la injusticia social y obviamente pues el desplazamiento interno. Ahora, algo que también tenemos que comprender antes de seguir hablando de la justicia de paz, de la ley de justicia y paz, perdón, tenemos que comprender que los principales actores eran grupos paramilitares y actores económicos. ¿A qué me refiero con actores económicos? Eran empresas, ya sean ilegales o legales, que usaban todos estos terrenos para poder tomar como un avance de ellos, ¿sí? Entonces, muchas veces también se tiende a entender que se hacían alianzas entre los paramilitares y las guerrillas y demás para tomar dichos territorios. Lo cual, pues, obviamente, tanto le ayuda a los paramilitares o a estos grupos y le ayuda a, las entidades ilegales o legales. Por esto mismo se hace la restitución de tierras y por eso mismo se dieron tantas hectáreas despojadas. Em, y ya, ahora sí, para continuar con la ley de justicia y paz, pues se hace como todo este proceso y en un punto, se hace la recuperación de 453 inmuebles, que son los que entregan los paramilitares que ya están desmovilizados. Pero a la cuenta de hoy en día, o bueno, de cuando sacaron este texto, este escrito, solo se habían recibido 91 inmuebles. Luego de eso se volvió a hacer como la recuperación de todo y daba más o menos una suma de unos 38 mil millones de pesos en cuanto a los inmuebles que se recuperaron, tierras que se recuperaron, también como cosas que habían en esos inmuebles, como podadoras, hachas y demás, todo eso se hizo una suma y demás, pero digamos que este fondo para la reparación de las víctimas no ha tenido un funcionamiento. Claro, el fondo se creó y demás, pero ahí quedó. El fondo no tuvo más, o sea, no le llegó como en verdad lo que era necesario para poder remunerar a las víctimas en cuanto a eso. Y pues bueno, hasta aquí llega como esta pequeña charla, esta pequeña explicación sobre el despojo de tierras y cómo ha tenido su proceso en Colombia. Tenemos que comprender que la violencia ha traído muchas cosas al país, muertes de candidatos presidenciales o incluso de solo personas del Senado, de la Cámara y demás.
ha traído muchos asesinatos de personas inocentes, pérdidas de espacios en Colombia, no solo en Bogotá, sino en demás lugares. Y como sabemos, pues la pérdida de sus hogares de muchas personas, lo que les hace perder parte de su identidad y de lo que son.